Hablemos de un tema que para muchas empresas en Colombia es un verdadero dolor de cabeza, el régimen sancionatorio de la UGPP. Hoy vamos a desglosar cómo funciona, cuáles son las reglas del juego y, lo más importante de todo, cómo podemos evitar que pequeños descuidos del día a día se conviertan en deudas que puedan de verdad poner en jaque a un negocio. Quiero que miren bien esta cifra, 785 millones de pesos. Y no, esto no es un número al azar, es la sanción máxima que la UGPP puede llegar a imponer por una sola cosa, una que parece muy simple: no entregar la información que solicita. Imagínense, un solo error puede tener consecuencias de este calibre. Y es que aquí está el núcleo de todo el asunto. El gran riesgo con la UGPP, por lo general, no viene de un fraude enorme y premeditado. No, viene de la suma de pequeños errores. Un pago que se clasificó mal como no salarial, una liquidación de vacaciones que tenía una inconsistencia. Son cositas que, mes a mes, se van acumulando y sin darnos cuenta se convierten en una bomba de tiempo. Ahora, ¿por qué son tan peligrosos esos pequeños errores? Bueno, por esto, 5 años. La UGPP tiene la facultad de revisar hacia atrás los últimos 5 años de una compañía. Pensemos en una pequeña inexactitud en la nómina de un mes. Ahora multipliquemos eso por 60 meses. Y a ese resultado, sumémosle las sanciones y los intereses. La cifra crece de una manera exponencial. Bueno, ahora sí entremos en materia. Todo este poder que tiene la UGPP para sancionar no es arbitrario, para nada. Tiene una base legal muy clara. Se apoya principalmente en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012. Esta ley, digamos, es la columna vertebral de todo el sistema que vamos a analizar. La ley es muy específica y define 4 grandes conductas que nos pueden llevar a una sanción. Pensemos en ellas como 4 caminos directos a una multa: la omisión, la mora, la inexactitud y, como ya vimos al principio, la más temida de todas, el no suministro de información. Cada una tiene su propia lógica, y entenderlas es el primer paso para protegerse. A ver, esta tabla es clave porque nos revela la estrategia de la UGPP. Fíjense bien en las 2 columnas. Una es para quien responde a tiempo y la otra es para quien decide ignorar el requerimiento. La diferencia en las multas es abismal, es gigante. Claramente, el sistema está diseñado para incentivar la colaboración y castigar, pero muy duramente, a quien no lo hace. Analicemos el primer caso: omisión o mora. Esto es, básicamente, no pagar los aportes o pagarlos tarde. Si la UGPP nos contacta, la sanción arranca en un 5% mensual sobre lo que se debe, con un tope del 100%. Pero, si se ignora esa comunicación, la sanción se duplica automáticamente. Pasa a ser del 10% mensual y el tope sube al 200% de la deuda. Literalmente, la indiferencia aquí cuesta el doble. Ahora pasemos a la inexactitud, que estadísticamente es el error más común. Esto pasa cuando sí se paga, pero se calcula sobre una base incorrecta, más baja de lo que debería ser. Si la empresa corrige cuando la UGPP se lo pide, la sanción es del 35% sobre esa diferencia. Si no lo hace y se espera a que el proceso avance, la sanción sube al 60%. De nuevo, una decisión que puede costar millones. Ok, ya entendimos las sanciones. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se desarrolla el proceso? La fiscalización de la UGPP no es un solo evento, es más bien una secuencia de etapas y en cada una de ellas hay plazos que cumplir y decisiones críticas que tomar. Este es el mapa del proceso. Miren, todo comienza con una solicitud de información. Ojo, no responder a esto ya nos pone en riesgo de la sanción millonaria que vimos al principio. El siguiente paso, el requerimiento para corregir, es quizás el momento más estratégico de todos. Es la oportunidad de oro para actuar y reducir las multas drásticamente. Si se deja pasar esa ventana, el proceso sigue su curso hasta la liquidación oficial y finalmente al cobro coactivo, que es cuando ya pueden embargar cuentas y bienes. Después de ver este panorama que, la verdad, puede sonar bastante complejo y sancionatorio, la gran pregunta es, ¿hay alguna manera de evitar todo este camino? Y la respuesta, por suerte, es que sí. Y es una estrategia que, increíblemente, muy pocas empresas usan, principalmente por desconocimiento. Esta frase, que sale del material fuente, es muy potente.
Existe una ventana de escape legal completamente válida que puede eliminar por completo las sanciones más comunes. Es, sin duda, la herramienta más efectiva que tiene una empresa para manejar su riesgo frente a la UGPP. Y aquí está el concepto clave, la corrección espontánea. La ley dice que si una empresa se da cuenta de sus errores y corrige sus planillas pila, antes, y esta es la palabra clave, antes de que la UGPP le notifique cualquier cosa, la sanción por omisión e inexactitud es 0. Así de simple. Obviamente hay que pagar los aportes que se debían, más los intereses de mora, pero la sanción como tal desaparece. Es una amnistía total. Perfecto. Entonces, si ya sabemos que la mejor defensa es corregir de forma espontánea, la pregunta lógica es, ¿y qué errores deberíamos estar buscando? Bueno, veamos los 5 más comunes que suelen activar todo el aparato sancionatorio de la UGPP y que, por supuesto, hay que evitar a toda costa. Aquí los tenemos. El primero, un clásico. Estructurar pagos como no salariales sin tener un sustento legal sólido. El segundo, un error más de proceso. No tener a alguien pendiente de recibir y gestionar las comunicaciones de la UGPP a tiempo. Tercero, uno muy técnico. Liquidar mal las vacaciones cuando se compensan en dinero. El cuarto, que es un error casi emocional, saber que hay un problema y no corregirlo por ese miedo a mover el avispero. Y el quinto, que es el más grave de todos. Ignorar de plano un requerimiento o responderlo sin la asesoría correcta. Y cerramos con esta pregunta. Conocer el riesgo, entender el proceso y saber que existen defensas como la corrección espontánea es fundamental. La clave al final del día no es buscar una nómina perfecta e infalible, eso es muy difícil. La clave es tener los procesos para detectar y corregir los errores a tiempo, antes de que se conviertan en un problema millonario. La preparación, sin duda, es la mejor estrategia.